Dice, ¿en qué polígono la cantidad de diagonales es igual a la cantidad de lados? O sea, lo que me está diciendo acá, ¿en qué polígono el número de diagonales es igual al número de lados? Mira, antes de empezar, en teoría, nosotros decimos lo siguiente, escucha bien, de ahora en adelante, ojo, de ahora en adelante, mi querido cachimbo, cachimbón, siempre, el número de lados es igual al número de ángulos internos, ¿correcto? Y es igual al número de vértices. ¿Estamos? Siempre. Número de lados es igual al número de ángulos internos y es igual al número de vértices. Y te detallo acá algo muy importante, ¿no? Te detallo algo. Siempre calcular el número de lados primero, siempre calcular el número de lados. Ojo, ¿y cuál es el número de lados, profe? N. Esto siempre debes encontrar. N, ¿ya? Ahora, mira, quiero que observes algo. Si tú tienes, por ejemplo, una figura, digamos, así. Cinco nomás. Mira, esta figura que tiene tres lados se le conoce con el nombre de triángulo, ya sabes eso. O sea, triángulo, el número de lados es 3. Profe, esta figura que tiene 4 lados se le conoce como cuadrilátero, n igual a 4. Y profe, esta figura que está acá se le conoce con el nombre de pentágono, porque tiene 5 lados, n igual a 5. Yo quiero saber el número de diagonales totales para esta figura. Ojo, chicos, chicas, el número de diagonales totales, simplemente el número de diagonales del polígono, para este caso va a ser 0, porque es la unión de un punto hacia otro punto. En cambio, el número de diagonales medias totales, para este caso, se determina cuando yo una todos los puntos medios de los lados del polígono, tal y como se muestra. Estos tres que están acá, viene a ser el número de diagonales medias totales. ¿Cuánto va a ser? 3. Ahora, en este polígono, me dicen, ¿cuántas diagonales voy a trazar? 1, 2. O sea, el número, escúchame bien, el número de diagonales totales va a ser 2. Profe, ¿y qué pasaría si me dicen ahora el número de diagonales medias totales? Bueno, pues unimos acá, unimos acá, unimos acá, unimos acá, unimos acá y unimos acá. ¿Correcto? Estos vienen a ser el número de diagonales totales. Pregunto, si el número de diagonales totales, que es lo de azul, es 2, el número de diagonales medias totales, ¿cuántas serán? 6. 6.
¿Lo ves? 6. ¿Correcto? Profe, y para ese pentágono, ¿qué pasa con él? A ver, tráceme todas las diagonales del pentágono. Muy bien. Voy a trazar primero ella, 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 ella y ella. O sea, el número de diagonales totales va a ser 5. Profe, dime, ¿y qué pasaría si me dicen trázame todas las medias? Muy bien. Todas las medias totales serían estas. No hay más, ¿verdad? Son los puntos medios. Ojo, ojo, mojojo. O sea que, profe, el número de diagonales medias totales, el número de diagonales medias totales va a ser 10, ¿correcto? Significa que el número de diagonales medias totales siempre es mayor que el número de diagonales totales, por supuesto. Entonces, de ahora en adelante, futuro cachimbo, cachimbón, si me dice, calcúlame el número de diagonales, el número de diagonales totales, lógicamente usted va a usar una relación matemática que se deduce de esta condición y la formulita a usar va a ser siempre número de diagonales o número de diagonales totales n por n menos 3 entre 2. Profesor, y si en un problema, muy bien, cachimbo, cachimbón, me piden el número, muy bien, el número de diagonales, sin miedo a lo macho, como swing, mira, número de diagonales, medias totales. ¿Qué fórmula voy a emplear, profe, de aquí hacia adelante? Fácil. Vas a emplear esta relación matemática que nos dice que el número de diagonales medias totales va a ser igual a n por n menos 1 entre 2. Ojo, no olvidar que el número de diagonales medias totales siempre es mayor que el número de diagonales totales. ¿Ya? Entonces, con esa idea yo ataco el problema número 1, que me dice que el número de diagonales, las totales, ojo, el número de diagonales, las totales, va a ser igual al número de lados. N por n menos 3 sobre 2 es igual a n. Acá hasta que se multiplica acá, n con n se van a la n, L es 1. N menos 3 es igual a 2, por lo tanto, n ¿cuánto sale? N sale 5. Y esa es la respuesta a ese problema. Y si n es 5, estamos hablando nada más y nada menos que del pentágono. Pentágono, ¿correcto? Ahí está, pentágono. El problema número 2, ¿qué nos dice cachimbito, cachimbón? El problema número 2, a ver, Pulpín, nos dice por acá, problema 2. ¿En qué polígono la cantidad de diagonales es el doble de la cantidad de lados? O sea, el número de diagonales. Profesor, ¿en qué momento uso la palabra medias totales? Te lo van a decir. Si no te dicen qué diagonales, son las totales. Es igual al doble de la cantidad del número de lados, o sea, al doble de n. Profesor, utilizamos la relación. Claro, mira, bandido. ¿Cómo sería esa relación?
Número de diagonales, n por n menos 3 entre 2, profeta. Este es el doble de n. Profe, yo le saco la n, profe. Muy bien, saquémosle la n entonces. N con n se va. Ahí está. Le contraataqué, profe. Claro, peor que la marcha, peor todavía. Profe, a ver, ¿cómo sería esto? N menos 3. 2 por 2, troco A. No pasa a restar, ¿eh? Pasa a sumar 7. ¿Qué me piden calcular? ¿En qué polígono? El heptágono. Muy bien, cachimbito, cachimbón. El heptágono. Ahí está. ¿Ok? Traten de darle un pantallazo, ¿sí? Para poder continuar con lo siguiente. Muy bien. Ojo que estamos arreglando algunos problemitas. ¿Ya? Una captura, ¿ya lo capturaron para borrar? Muy bien. Borramos. Mira, todavía no ataco la parte equiángulo, todavía no ataco la parte regular. ¿Ya? Con esa terminación todavía, o sea, la 3 todavía no voy a atacar. Pero sí voy a atacar la número 4. En la número 4, ¿qué nos dice? Calcular el número de lados de aquel polígono en el cual, al aumentar en 1 su número de lados, su número de diagonales aumenta en 6. Chicos, si en un problema me dice el número de lados aumenta o el número de lados disminuye, se está refiriendo a dos polígonos diferentes. Un polígono donde inicialmente su número de lados no ha sido alterado y otro polígono donde el número de lados sí ha sido alterado. ¿En cuánto? Acá lo dice. Al aumentar, ¿en cuánto dice el problema? Al aumentar en 1. O sea, n más 1. ¿Qué pasa? Cuando yo aumento un lado, todo se altera. Como todo se altera, el inicial, que es el polígono purito, no le pasa nada. ¿Quién se altera? Se altera el segundo. Él tiene una diagonal 1, porque es el primer polígono, pero este polígono final, dice que su número de diagonales se altera en cuánto? Aumenta en 6 respecto al primero. Diagonal 1 más 6. Ah, ya, profe, entonces, ¿con quién voy a trabajar? Con la segunda condición. ¿Cómo sería la segunda condición? La segunda condición sería así, mira. Diagonal final va a ser igual a diagonal 1 más 6. Pregunto, chicos, él es diagonal 1, o sea, su número de diagonales totales iniciales, donde no ha sido alterado el polígono. Por lo tanto, sería n por n menos 3 entre 2, más 6. Estos dos. Igual. Este polígono final, esta diagonal final, sí ha sido alterado su lado. Su lado ya no va a ser n, su nuevo lado va a ser n más 1. En vez de n coloco n más 1 y en vez de n coloco n más 1 menos 3 sobre 2. La fórmula es la misma, lo que varía es el número de lados. ¿No ves que ha aumentado en 3? Profeta, usted que todo lo sabe y lo que no sabe lo inventa. Muy bien. Mire acá, vamos a ver. Por acá y por acá. N más 1 por más 1 menos 3 sería n menos 2 sobre 2 igual. N por n cuadrado
menos 3n más 12 sobre 2. Muy bien. Acá, n por n cuadrado menos 2n más n menos 2 sobre 2 es igual sobre 2. Sería n cuadrado menos 3n más 12. 2 con 2 se va. Acá me quedaría n cuadrado menos n menos 2 igual. Acá me quedaría n cuadrado menos 3n más 12. Matanza, matanza. Se pasó a suave. Sería acá, pasas con positivo, 3n menos n, 12 más 2. 12 más 2, 14. 3n menos n, 2n igual a 14. N sale 7. ¿De quién estamos hablando si n sale 7? Del heptágono, ¿ya? En la número 5, o sea, la 5, ¿qué me dice? La 5 me dice lo siguiente. En un polígono, la suma de sus medidas de los angulares internas es 1260. Ojo. La suma de la medida de los ángulos internos, esto me dice que va a ser 1260. Chicos, mira, yo te voy a dar una condición. Por ejemplo, este polígono que está acá. Este polígono que está acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Este polígono que está acá tiene 6 lados. Número de lados, 6. Y el número de lados 6 se refiere al hexágono. ¿Ya? Profesor, una preguntita. Dime. La suma de ángulos internos, para este hexágono, ¿cuánto es? 180 por n menos 2. Esa fórmula está en su hojita. La suma de las medidas de los ángulos internos, la suma de todo, no uno, la suma de todo, es 180 por n menos 2. Entonces, ¿tú qué harías? Tú puedes hacer esto. Vas a agarrar y vas a decir lo siguiente. 180 por 6 menos 2. 6 menos 2 es 4, y 180 por 4, 720. ¿Sabes? Así dices. 720. Sumar ángulo por ángulo es lo mismo que tú apliques la fórmula. ¿Ya? La fórmula. Profeta, dime, ¿este hexágono podrá tener otro nombre especial? Claro. Por si acaso, este es un hexágono convexo. Un hexágono convexo. ¿Sí? Profe, ¿por qué se le llama polígono convexo? Tenemos dos tipos de polígonos. Uno de ellos es, por ejemplo, el él puede ser, y otro tipo de polígono puede ser el ¿correcto? Se le llama hexágono polígono convexo porque los ángulos de la figura, los ángulos del polígono, perdón, salen de la figura, salen. En este caso hay 7 lados. Este viene a ser un heptágono convexo.
Otra forma de reconocer es cuando trace una línea y solamente en 2 puntos. Pero eso me puedo confundir, porque acá también puedo trazar. Mejor es que los ángulos es como si salen de la figura los ángulos. Todos salen, todos salen. ¿Te das cuenta? En cambio, el no convexo, pueden salir todos, pero basta que uno ingrese, se fue al tacho. Mira, sale de la figura, pero este ingresa, ya fue. Como él ingresa, entonces esa figura que está ahí, cuenta tú los lados y dices, profe, esto, Ernesto, es un cuadrilátero no convexo. Y la forma de reconocer también el cuadrilátero no convexo es cuando trazas una línea y lo cortas en más de 2 puntos. Pero un rayado a lo mejor lo traza por arriba y se cruza. ¿Ya? Es por eso mejor que si los ángulos salen, convexo. Y si uno ingresa, no convexo. Por ejemplo acá, el hexágono es convexo. La suma de ángulos internos, 180 por 6 menos 2. Profeta, dime. Pero, ¿qué pasaría si yo tengo esta figura? A ver, profeta. Muy bien. Otra de las formas que tú puedes también determinar la suma de ángulos internos es agarrar y unir de un solo vértice, trazar todas las diagonales y ver cuántos triángulos formas. Por ejemplo, he formado 1, 2, 3, 4. Entonces, lo que yo voy a hacer simplemente es decir lo siguiente, que la suma de la medida de los ángulos internos es 1, 2, 3, 4. 4 triángulos, pero la suma interna de los triángulos es 180. O sea, 4 por 180. ¿Cuánto me sale eso? 720. ¿Puedo hacer eso? No hay ningún problema. Profe, dime una pregunta. Dime, cachimbo, cachimbón. Profe, en esta figura, ¿cómo sería la suma de ángulos internos? Bueno, yo podría analizar que dentro de la figura existen varios ángulos internos. ¿Sí? Observando. Pero específicamente no puedo decir cuáles son los ángulos internos. Acá observo 1, 2, 3, 4 ángulos internos. Pero, profe, son 6, sí, pero en el caso de los no convexos, no existe un ángulo interno exacto, como en este caso. Porque el ángulo interno para un polígono debería ser un ángulo geométrico, entre 0 y 180, pero acá no. Este ángulo excede al 180, por lo tanto no puede ser un ángulo geométrico. Particularmente, como muchas academias no consideran en el ángulo no convexo al ángulo interno este ángulo cóncavo, no lo consideran. ¿Ya? Profe, igualito, acá también no habría a ciencia cierta decir cuál es el interno. Algunos dicen él, otros dicen el de afuera, otros prolongan, el de acá no está definido. ¿Ya? Por si acaso. Pero sí puedo yo esta figura componer y obtener la suma de todos los valores internos de la misma. Mira, ¿cómo haría? Fácil. Para este caso lo que haces es construir la mayor cantidad de triángulos posibles. A la figura la descompongo en triángulos, muy parecido al de arriba. 1, 2, 3, 4. Entonces decimos que la suma de ángulos internos, la suma de la medida de los ángulos internos, me va a dar 180 por 4. ¿Y eso cuánto me va a hacer? 720. ¿Ya? Muy bien. Profe, dime, ¿y este cuadrilátero
esta figura, ¿cómo se le conoce? Bueno, si tiene 6 lados, se le llama hexágono no convexo. ¿Lo ves? Tenemos dos, el hexágono convexo y el hexágono no convexo. ¿Ya, campeón? A ver, tómale una captura internacional para seguir avanzando. ¿Me gusta? Profesor, disculpe, ¿podría enfocar mejor su cámara, por favor? Se ve un poco borroso. Ya. A veces viene y va la señal. ¿Se ve borroso? Sí, no se puede ver bien las letras. Ya. Dime ahora. Ok, gracias. Ya, chévere. Chévere. Muy bien. ¿Puedo borrar? Ya capturaron, ¿no? Dos. Vamos a borrar. Bien, después hemos planteado acá recién el problema, todavía no lo desarrollamos, simplemente hemos hecho una pequeña información para que sepas cómo voy a atacar. Entonces vamos a ver el problema. El problema 5. Dice, en un polígono la suma de la medida de los ángulos internos es 1260. Muy bien. Mira, ya sabemos qué fórmula aplicar, ¿verdad? Sería 180 por n menos 2. Eso va a ser igual a 1260. N menos 2 me va a dar igual 1260 entre 180, creo que es 7, si no me equivoco. N me sale 9. Pero a mí no me están pidiendo el número de lados. Lo que me piden es calcular la cantidad, mira, de diagonales medias, chicos. O sea, el número ya me está especificando de diagonales medias. Y esto, por la relación matemática que te enseñé, es 9 por 9 menos 1 sobre 2. 8 entre 2, 4. La respuesta es 36. ¿Está bien? No hay ningún problema. A ver, vamos a ver la número 7. En la número 7 tenemos lo siguiente. Dice, en un polígono, su número de lados aumenta en 8. Ya desde que te dice eso, usted sin miedo va a dibujar dos casos. Un caso inicial y un caso final. El inicial es n, va a ser n más 8. Pero al aumentar, escúchame bien, al aumentar algo va a variar. Lógicamente en el inicio no, pues no, porque yo nací flaquito y en el transcurso de la vida, ¡pum!, engordo. Me he alterado. Igualito acá. N se alteró, engordó, mucho comió, mucho tragó. Mira acá, vamos a ver. Por tragón. Ojo, en un polígono inicial y final.
su número de lados aumenta en 8. Su número de diagonales aumenta en 52. Este es el polígono inicial. No se alteró tampoco. Pero cuando aumenta, el polígono final sí se altera respecto al inicial. ¿En cuánto? En 52. Ahí está. Muy bien. ¿Con quién vamos a trabajar, profeta? Vamos a trabajar con él. Vamos a trabajar con él. Vamos a trabajar. O sea, diagonal final, diagonal inicial, más 52. Chicos, con ojo. Vamos a reemplazar la condición matemática. Por ejemplo, diagonal 1 es la que no se alteró. N por n menos 3 entre 2, más 52. Diagonal final, su número de lado ya no es n, va a ser n más 8. N más 8 por n más 8 menos 3 sobre 2. Seguimos. Seguimos. A ver, acá me quedaría n más 8, n más 5 entre 2 igual. N por n, n cuadrado, menos 3n más 52 por 2, 104 entre 2. 2 con 2 se va a matanza. Y acá tendría una ecuación, una condición lineal. O sea, n por n, n cuadrado más 5n más 8n más 40 va a ser igual ¿a qué? A n cuadrado menos 3n más 104. El 2 se va. A ver, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? Matanza, te vas. 13n. Viene con 3n. 104 y el 40 pasa a restar. Acá me quedaría 16n. 104 menos 40, 64. ¿No es así? Y n sale 4. N sale 4. ¿Qué me piden calcular? El número de diagonales medias. Me piden el número de diagonales medias. Y eso va a ser igual a ¿qué, cachimbrito? Va a ser igual al producto de 4 por 4 menos 1 sobre 2. Respuesta 6. ¿Sí? Respuesta 6. Muy bien. Tómenle una captura. Para poder desarrollar acá lo siguiente. Ahora sí puedo borrar esto, ¿no? Ya capturado.
Muy bien. Ahí voy a mover la cámara para que lo puedas grabar esto. Bien, mira, hay problemas cuando te mencionan esa palabra polígono regular. El polígono regular es aquel polígono inscrito a una circunferencia que lógicamente el centro del polígono con el centro de la circunferencia coinciden, ¿verdad? Donde sus lados son de igual longitud y los ángulos internos son de igual medida. Aquí hay una cuestión muy particular. Si este ángulo externo para mí mide θ, yo prolongo este ladito, prolonge, este ángulo externo también será θ. Y beta viene a ser su ángulo interno. Entonces, mi querido prolonchito, si te pido calcular el ángulo interno,
el ángulo interno es betita, y eso va a ser igual simplemente a 180 por n menos 2 entre n. O sea, la suma de ángulos internos entre n. Este es para hallar el valor de un solo ángulo, porque si no tengo esto, es la suma total. No, yo no te pido la suma, yo te pido un solo ángulo. Profe, ¿y el ángulo externo? Bueno, el ángulo externo, que en este caso es θ, va a ser igual, ¿sí? El externo que es θ, hasta acá nada más, este no. Eso va a ser igual a 360 sobre el número de lados. Profe, dime, ¿y el ángulo central? El ángulo central, mi querido cachimbo cachimbón, es el mismo ángulo externo, 360 sobre el número de lados. Este polígono es un polígono perfecto. Es el polígono perfecto. Ahora, el polígono equiángulo, lo único bueno que tiene es que todos los ángulos internos son iguales. Profesor, dime. Prolonge, ya. Este angulito puede ser un phi. ¿Sería el ángulo externo? Claro. Y si me piden, profe, calcular el ángulo interno para un polígono equiángulo, ¿cómo lo calculo? Θ. Fácil. Aunque usted no lo crea, es 180 por n menos 2 entre n. ¿Qué cosa, mariposa? ¿Lo mismo? Sí. Profesor, ¿y el ángulo externo? ¿Cómo lo puedo calcular? Sencillo. 360 sobre el número de lado. ¿Qué cosa, mariposa, otra vez? ¿Otra vez? Claro. ¿Y su ángulo central? No. El polígono equiángulo no tiene definido un ángulo central. ¿No ves que los lados son diferentes para este caso? Si no, sería lo mismo. No habría diferencia. ¿Te das cuenta? Ahora, trata de tomarle captura a esto porque voy a voltear la cámara ya. Muy bien. Mira, este es un cuadrito donde te menciono, por ejemplo, los polígonos regulares y triángulos más comunes. Por ejemplo, acá el número de lados para el triángulo equilátero o triángulo equiángulo también, 3, para el cuadrado, 4, para el pentágono regular o equiángulo si te menciona, 5, hexágono regular, octógono regular, nonágono regular, decágono regular, dodecágono regular, pentadecágono regular, icoságono regular o equiángulo. Mira, voy a empezar primero con el regular. Si me piden su ángulo interno, o me piden su ángulo externo, o me piden su ángulo central. Por ejemplo, para el triángulo equilátero, perdón, su ángulo externo es 120. Para el cuadrado, 90. Para el pentágono regular, 72. Para el hexágono regular, 60. Para el octógono regular, 45. Para el nonágono regular, 40. Para el decágono regular, 36. Para el dodecágono regular, 30. Para el pentadecágono regular, 24. Y para el icoságono regular, 18. ¿Correcto? O sea, profe, ¿qué estamos empleando? Estamos empleando simplemente la fórmula 360 sobre n.
Pero como él es el interno, el externo, perdón, y él es el interno, ¿no? En el angulito, su costalito, su interno es el suplementario, 60 grados, 90 grados, 108, 120, 135, 140, 144, 150, acá sería 156 y 162. Pero en un regular tú sabes muy bien que el central es igual al ángulo externo. 120, 90, 72, 60, 45, 40, 36, 30, 24 y 18. ¿Correcto? Entonces, como ves, siempre va a haber una relación entre ellos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, profe, pregunto, dime, los tres primeros, ¿para qué se usan? Los tres primeros se usan cuando en el problema te dicen la palabra regular. Ya sabes eso. Pero si te dijeran, se tiene un polígono equiángulo, solamente aplicas, ¿qué cosa? Los dos primeros, ¿no? No hay ángulo central, te dije, ¿no? Ahí está. ¿Correcto? Hay que tener bastante cuidado en ese detalle. Este es para tenerlo acá en la cabecita y hacerlo más rápido sin usar la fórmula, ¿no? El ángulo interno del octógono regular, ¿cuánto es? 135. A ver, octógono, tiene razón. Del hexágono regular, 120, su interno. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ya no utilizamos la formulita, sino ya lo tenemos en el cerebrito, ¿no? Muy bien, chicos, tomen una captura. A ver, trate de tomar una capturita para poder avanzar. Profesor, ¿podría enfocar en las imágenes un segundo, por favor? Ya, lo giro la cámara. Sí, por favor. Ya, un ratito. Lavándome la mano un ratito. Muy bien. Vamos girando a la izquierda. Bien. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Sí, profe. Ya, chévere. Bien, ahora sí vamos a ver algunos problemas usando este criterio, porque hemos hecho hace rato sin usar ningún criterio de si el polígono es regular o si es equiángulo, ¿no? Para nada hemos mencionado esa palabrita. Entonces, ahora sí vamos a mencionar esa palabra. Y el procedimiento es el mismo. Por ejemplo, yo me voy a la número 3, que es directo. En la número 3 nos dice, calcula la medida del ángulo externo de un octógono equiángulo. Externo, del octógono al ojo 45. Pero si te olvidaste, entonces decimos lo siguiente. Profe, el número de lados del octógono es 8. Y el ángulo externo se calcula como 360 sobre el número de lados, que es 8. La respuesta sería 45.
¿Está bien? Ojo, me hablan de un polígono, un octógono equiángulo. Ahí está la palabrita que quería escuchar. Octógono equiángulo. Y justamente al usar eso, al decirme esto, utilizo esa fórmula. A ver, la 6. La número 6. Me dice, en un polígono equiángulo. Entonces ya me está advirtiendo. Equiángulo. Profe, en un polígono equiángulo, ¿puedo usar la suma de ángulos internos? Sí. ¿Igual al regular? Sí. ¿Puedo usar una sola fórmula para hallar el ángulo interno o externo? Sí, del equiángulo. ¿Interno, externo y central del regular? Sí. ¿En este polígono equiángulo, profe, puedo hallar sus números de diagonales totales? Sí. ¿De medias totales? Sí. Ah, o sea, ¿puedo hallar más cosas? Claro que sí. Lo único que le aumentas es que puedes calcular un solo ángulo con la fórmula que ya te enseñé. Ah, ya. A ver, la 6 dice, en un polígono equiángulo, el número de diagonales trazadas desde un vértice es 15. Calcular la medida de uno de los ángulos internos. Depende de uno de los ángulos internos. Muy bien, el número de diagonales trazadas desde un vértice es 15. Profe, ¿cómo es eso? Mira, vamos a deducir de la siguiente manera. Yo tengo, por ejemplo, la figura triangular. Yo tengo, por ejemplo, la figura cuadrangular. Y yo tengo, por ejemplo, la figura pentagonal. Aquí está. Profe, dime. Una pregunta. A ver. Oye. ¿Qué pasa con esa preguntita? Me dicen que en esta figura yo puedo agarrar y trazar las diagonales de cualquier vértice. A ver. Agarre cualquier vértice, profe. Ya. Trace las diagonales. Acá no puedo, 0. Acá, profe, trace todas las diagonales. De un solo vértice nada más. 1. Acá, profe, cualquier vértice. Él trace todas las diagonales. 2. ¿Y qué hago con eso? Espere, profe. Ahora, profe, voy a analizar el tipo de polígono. ¿Ya? Él es un triángulo. Él es un cuadrilátero. Él es un pentágono. ¿Correcto? ¿Cuántas diagonales ha trazado acá, profe? 0. ¿Cuántas diagonales ha trazado de un solo vértice? 1. ¿Cuántas diagonales ha trazado de otro vértice? 2. Patricio. Profeta, dime. Me preocupa porque me preguntas, hijo. El número de lados es 3. Número de lados es 4. El número de lados es 5. La cantidad de diagonales, profe, 3 menos 3, 0. 4 menos 3, 1. 5 menos 3, 2. Ah, quiere decir, profeta, que si usted me dice el número de diagonales, que se puede trazar de un solo vértice,
de un solo vértice, escucha, de un solo vértice, va a ser de ahora en adelante por los siglos de los siglos, amén. El número de diagonales de un solo vértice es igual al número de lados menos 3. No olvides eso. Entonces, en el problema, ¿qué me dice? En el problema me dice, en un polígono equiángulo, el número de diagonales trazadas desde un vértice es 15. Oye, mira. Este es el polígono. Tú vas a agarrar cualquier vértice y vas a trazar todas las diagonales que quieras. ¿Cuántas dice? 15. Pero de un solo polígono, ¿cuántas diagonales se puede trazar? De un solo vértice, perdón, se puede trazar n-3. Entonces, ¿qué hacemos? Igualámelo. Igualado. n-3 igual a 15. N sale 18. Ahora, ¿qué me piden calcular? Me piden calcular la medida de uno de los ángulos internos. O sea, me piden un ángulo interno, bandido. No me piden la suma. Me piden un ángulo interno. Entonces, el ángulo interno va a ser igual a 180 por n, que es 18, menos 2 sobre 18. Este de acá no está en el cuadrito. No está en el cuadrito. Entonces, el ángulo interno, ¿cuánto sería? 16 por 10, 106. Y esa sería su respuesta. Como ves, no es difícil, simplemente es recordar las relaciones matemáticas, ¿no? Mira, por ejemplo, acá me dice en la 8, pero antes de hacer la 8 voy a hacer la 9, que fue un examen de admisión de Villarreal. Ya, mira acá, problema 9. 15 veces el ángulo interno de un polígono regular equivale al cuadrado de su ángulo externo. Al toque, tu cerebro ya está cuadrando la idea. ¿Por qué, profe? Porque me está diciendo que es regular. Al toque, ¿no? Ah, ya, sí, profeta. ¿Qué te está planteando este bandido? Te dice que 15 veces el ángulo interno, ojo, 15 veces el ángulo interno, equivale al cuadrado de su ángulo exterior, o sea, al ángulo exterior al cuadrado. Caramba, me puede asustar porque es una potencia, ¿verdad? Pero en realidad decimos lo siguiente, ojo, 15 veces 180 por n menos 2 entre n es igual. El ángulo externo es 360 entre n al cuadrado. Lo que voy a hacer acá, como es al cuadrado, yo puedo decir 360 por 360, todo sobre n por n. Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Lo que hago es para matanza. A ver, sonora matancera. 180 1, 180 2. A ver, chicos. Sí. ¿Qué más? Profe, n con n se van a la n. Muy bien, se van a la n. Acá que voy a tener profeta. 15, acá sería n menos 2. Acá sería 360 por 2 sobre n. A ver. 360 entre 15, acá 24, ¿verdad? 24. Y esto sería n por n menos 2. N por n menos 2. 24 por 2, 48. Cachimbito, tú lo puedes sacar hasta simple. No hay ningún problema. N por n menos 2. O también podríamos colocar así, ¿no?
es 8 por 6, pero 8 por 6, el 6 es 8 menos 2. Donde n de negrito me sale 8 en la 9. ¿Qué me piden calcular, cachimbito? Me piden calcular cuántos lados tiene. Tiene 9 lados. ¿Correcto? A ver, tomarle una captura internacional. Muy bien. Como ya lo capturaste, vamos a ver lo siguiente. Borramos. A ver. Aquí hay otro, la pregunta 12 que también fue de examen en agraria. Seguramente es un recopilado. En la 12 dice, si el número de lados de un polígono regular disminuye en 3, ya tú automáticamente tu CPU ya se está reactivando y sabes que es regular. Ahora, disminuye en 3. Estamos hablando de 2 polígonos. O sea, inicialmente es n, ahora va a ser n menos 3. Entonces, la medida de un ángulo central aumenta en 6. ¿Está bien? Entonces, la medida del ángulo central aumenta en 6. Muy bien. El ángulo central que tengo acá, este es el ángulo central 1, y esto para mí es el ángulo central final. Dice que si se le disminuye en 3, su ángulo central aumenta en 6. La medida de un ángulo central aumenta en 6. Vas a colocar acá lo siguiente. ¿Sí? Más o menos de esa manera. ¿Correcto? Ahora, profe, ¿con cuál cantidad trabajaría? Trabajamos con la cantidad final, ¿correcto? Entonces, ¿qué decimos? Decimos lo siguiente. Escucha bien, ¿eh? A ver, vamos a trabajar con la cantidad final. Mira, a ver, arrancamos de la siguiente manera. Ángulo central 1 no ha sido alterado. ¿Cuál es la formulita para el ángulo central 1? Es 360 entre el número de lados más 6. Igual. El ángulo final, ¿cómo sería, cachimbo? 360, pero ya ha sido alterado el número de lados. Ahí va a ser n menos 3. Lo que voy a hacer acá, hijo, es agarrar y decir esto. 360 sobre n menos 3 va a ser igual. El n sube sobre n. Ahora, ¿qué hacemos? Sacamos esta a todo. Sacamos esta a todo. Sexta. Sería 60 sobre n menos 3. Esto va a ser igual a 60 más n sobre n.
A ver. Crucemos el bosque mientras el lobo no está. A ver, 60 por n. Muy bien. Lobo, ¿qué estás haciendo? A ver, 60 por n. Mariconadas, no creo. Más n cuadrado menos 180 menos 3n. A ver, ahí está. Muchachito loco, 60n con 60n se va. ¿Qué me quedaría, jovencitos? Me quedaría n cuadrado menos 3n menos 180 igual a 0. Busquemos dos factores. El 180 podría ser 18 por 10, 6 por 3, 5 por 2, ¿verdad? A ver, en la 12. En la 12. Vamos a ver en la 12. Pero te piden la suma. Entonces hay que hallar el valor. A ver, dos números que multiplicados me den 18 y restados me den 3. ¿Cuál podría ser? Ya. 15 por 12. Muy bien. Acá decimos 15 por 12 me da 180. Para que sea negativo, menos más. N y N. 15 igual a 0, se iguala a 0 lo que tiene signos negativos. N menos 15 igual a 0, N sale 15. Ojo, no puedo tomar el más 12 porque saldría menos 12 y no existe un polígono de lado negativo. Tal vez en otro grupo, acá no. ¿Ya? Tengan cuidado, por favor. Pero a mí lo que me piden, ¿qué cosa es? Me piden, escúchame bien, me piden, ojo, me piden la suma de los ángulos internos. O sea, me está pidiendo, bandidón, me está pidiendo la suma de la medida de los ángulos internos, que es 180 por n, que es 15, menos 2. O sea, 15 menos 2, 13, ¿no? 13. A ver. $2,340. Esa es la respuesta, ¿verdad? Sería 2,340. ¿Ok? Ya, tengan cuidadito. Y mira, ahí interviene la suma de las medidas interviene ahí. O sea que es necesario recordar la suma de las medidas. Mira, hay un problema en la ficha que viene, la hoja que viene, el problema número 13. El problema número 13 nos dice lo siguiente. En un polígono, la diferencia entre el número de diagonales, muy bien, me está diciendo, mira lo que me dice, la diferencia, una resta, entre el número de diagonales, ¿con quién? Y el número de ángulos rectos a que equivale la suma de la medida de ángulos internos. Todo ese floro barato y el número, si quieres subrayalo, número de ángulos rectos a que equivale la suma de medidas de ángulos internos, todo eso es 2 por n menos 2. Es su fórmula. ¿Ya? ¿Que sí, profe? Claro, porque mira por acá. Mira por acá. Yo tengo que la suma de la medida de los ángulos internos es igual a 180 por n menos 2. Pero quiero saber cuántos ángulos rectos pueden estar contenidos en esta suma. Entonces quiero saber el número de ángulos rectos que puede estar contenidos en esto de acá. Entonces, a esta cantidad, 180 por n menos 2, lo divido entre 90.
Eso significa que el número de ángulos rectos a que equivale la suma de la medida de los ángulos internos va a ser igual a 2 por n menos 2. Es por eso que coloco acá 2 por n menos 2. ¿Ya? Ahora, profe, dime. Todo eso me dice que es igual al número de vértices, ¿correcto? Es igual al número de vértices. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente operamos, ¿no? Operamos sin miedo. A ver, el número de diagonales, mi querido cachimbito cachimbón, es n por n menos 3 entre 2. A esto le voy a restar 2 por n menos 2, igual al número de lados. Ojo. Un cociente sería n por n cuadrado menos 3n. Este 2 sube y multiplica a ese 4 por n menos 2. El 2 baja y el es n. No vayas a pensar que porque sube a multiplicar ya se quedó arriba colgado. No, 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 entre 2. A ver, el 2 sube. N cuadrado menos 3n, menos por más menos, menos por menos más 8, 12. A ver, n cuadrado menos 7 menos 2 menos 9n más 8 igual a 0. Profe, ¿con quién trabajaría? 8 por 1, menos por menos. Lo negativo se iguala a 0. Si lo negativo se iguala a 0, n me va a salir 8 y n me va a salir 1. Oye, no seas un maldito. Si tú me dices, profe, es n1, no te pases. ¿Ya? ¿Cómo va a ser n1? Ni que fueras un fugitrol. Mira acá. No, 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 no. Estamos pensando correctamente. No puede ser 1 porque si n es 1, mira, piranita, 1 menos 2 menos 1. Absurdo. ¿Estamos? Absurdo. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos n en 8. Ahí sí sale positivazo. Entonces, n debe ser 8. Si n es 8, cachimbo, cachimbón, ¿qué me piden calcular? El número de lados. Y su respuesta es 8. ¿Lo ves? De esa manera trabajamos la parte captura internacional. Muy bien, borramos. Borrón y cuenta nueva. Vamos a ver un problema con gráfico para cerrar el sábado de pollada COVID. Hay fiesta COVID, ahora es pollada COVID, cevichada COVID, rebrote. Mira acá. Vamos a dibujar lo siguiente. Tengo esta figurita. A ver. Decimos A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Problema 19.
Mira lo que me dice. Me habla del polígono regular. Entonces, automáticamente usted se activa el cerebro regular. Este ángulo es 100 grados. Calcular el número de lados, o sea, me piden n. Bueno, al igual que triángulos, como yo les dije en su momento, al igual que congruencia, siempre debes colocarle las longitudes iguales para diferenciarlo y ver o saber qué cosa voy a colocar, o qué es lo que tengo en mis manos. Profe, pero aparte de eso, usted tiene también que los ángulos son iguales. Ah, correcto, tiene razón. Y es más, profe, este triángulo que está acá va a ser congruente a él. Porque este ángulo, profe, y este ángulo es el mismo, igual que él. Igual que él. Igual que él. Igual que él. Tiene razón. Son congruentes, profe, entonces yo puedo hacer esto. A ver. Si para mí él es teta, él también será teta. Él también será teta. Y él también será teta. Claro que sí. Pero este ángulo que está acá es también ángulo punto. O sea, es 100 más 2 teta. 100 más 2 teta. Mira esta figura triangular. En esta figura triangular yo puedo calcular el valor de teta. Porque voy a usar que la suma de ángulos internos es 180 grados. Triángulo ABC. Vamos a ver. Vamos a ver. 4 tetazas más 100 me debe dar 180. Vas a restar el 100 y me queda 80. Dame una tetita. 20 grados. Pero eso no te pido. Eso no te pido. Yo te pido el número de lados. Pero para hallar el número de lados debo conocer algo más. Y mira, ¿cuánto mide este ángulo? Este ángulo mide 140 grados. O sea, el ángulo interno es 140. Y si yo recordara mi cuadrito, se refiere al nonágono. Pero tal vez me olvidé. Entonces tú dices, fácil. El ángulo interno es igual a 180 por n menos 2 entre n. Y esto de acá me va a dar 140. Matanza, matanza, matanza. Serapio con serapio se va. Mitad 7, mitad 9. Decimos. 9 por n, 9n. Menos 18. 7 por n, 7n. ¿Pasa o no pasa? Pasa. 18. Y 18 entre 2, 9. ¿Cómo ves? Hemos analizado, y eso es lo que me pide, ¿verdad? El número de lados. Algo simple para poder calcular. ¿Te das cuenta? Muy bien. Bien, muchachos, hemos tratado de avanzar lo más que hemos podido. Hemos corrido, hemos hablado, mira. Porque realmente más que todo algebraico. No hay, digamos, los problemas tipo examen, algunos por ahí, para que más o menos tengas una idea. ¿Ya, campeón? Cualquier cosita ya tú me consultas interno mediante el profe, no hay problema, para poder despejar alguna duda. ¿Ya? Bien, chicos.
Es el sábado COVID.